María Eulalia Díaz Acosta me preguntó qué ha sucedido en realidad en Vallecas. La información es muy controversial. No es tan controversial, quizás no estás en España y por eso no sabes lo que ocurrió en Vallecas. Mira, Vallecas es un gran barrio, son los grandes barrios de España y probablemente uno de los más grandes de Europa, de gente trabajadora. Es el clásico barrio obrero, es un barrio que tiene una gran cantidad de inmigración, es un barrio que tiene carencias sociales, económicas fuertes, pero que es orgullosamente un barrio obrero. El partido de ultraderecha, hijo de Steve Bannon, Vox, aquí en España, decidió iniciar su campaña para las elecciones en Madrid, que son dentro de 2 meses, en Vallecas. Algunos lo interpretaron como un intento de erigirse como un partido de derecha de los trabajadores, como un partido de derecha de los marginados, como fue el Partido Republicano y el triunfo de Donald Trump. Y como lo son algunos partidos de ultraderecha en Europa que tienen cierta penetración entre grupos que, como he dicho en el pasado, siento que la socialdemocracia un poco ha abandonado y por lo tanto buscan respuestas en grupos de ultraderecha que les dicen todo lo que quieren oír, porque son igualmente populistas. Entonces Vox hizo un mitin, dijo que iban a ir 70 personas, llegaron como 1000, pero la gran mayoría de los cuales eran gente que estaba protestando por el mitin de Vox. Es decir, no querían que Vox hiciera su mitin allí. Desde un punto de vista meramente democrático no está bien, no es correcto eso. Es decir, Vox tiene derecho a hacer sus mitines donde le dé la gana, es un partido democrático, mientras no sean ilegalizados por alguna causa razonable y clara, pues es un partido que tiene derecho a hacer sus mitines, como yo tengo derecho quizás a silbarles. El chiste es que lo que llaman la extrema izquierda, que es una abigarrada colección de gente de lo más extraña del mundo, de lo más diversa, además de lo más enfrentados entre ellos, proetarras, anarquistas, grupos de marxistas diminutos como el Partido Comunista de los Trabajadores de España y sus juventudes, los colectivos de juventudes comunistas, los CJC, que estaban muy presentes en esta cuestión. Se llamaron a la protesta porque no querían al fascismo en su barrio, cual por otro lado tiene su legitimidad, pero el barrio tendría que ser democrático y decir, mira, es más fácil, hay que destruirlos en el discurso y no a palos. Es mi teoría. Bueno, el caso es que Vox, si lo hizo como provocación, que es lo más probable, no creo que crean que puedan echar raíces en barrios obreros en España, lo dudo muchísimo. Siguen siendo un partido de la derecha de élite, de la derecha franquista, aristocrática, premoderna. Si lo hicieron como provocación les funcionó muy bien, no los dejaban hablar. El líder de Vox se fue a enfrentarse con los manifestantes, rompió el cerco policial, los manifestantes decidieron que esto se resolvía a palos y hubo un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes de izquierda, mientras la derecha ni siquiera metió las manos. O sea, nadie de los de Vox estuvo en la reyerta, en la bronca. La bronca fue entre la policía y los manifestantes, porque la policía tenía que garantizar que se llevara a cabo un acto político que había sido autorizado por la delegación de gobierno. Entonces, resulta que además aquí el malo siempre es el gobierno. Entonces resultó que ante la provocación de los malvados, gente de Vallecas que no lo dejaba hacer su mitín, el líder de Vox pidió la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska. Y dada la represión policial, los grupos como el Partido Comunista de los Trabajadores de España pidieron la dimisión de Grande Marlaska. Al final están de acuerdo, lo que prefieren es pegarle al gobierno, y especialmente cuando tratándose de un gobierno socialista que la extrema izquierda odia y que la extrema derecha odia igualmente. Pero al mismo tiempo, cuando dicen nosotros fuimos objeto de violencia, nosotros no cometimos la violencia, el Partido Comunista de los Trabajadores de España decía, pero también decían 2 días antes, con votos no se detiene a la reacción. Bueno, si no lo detienes con votos, ¿con qué se te ocurre detenerlo? No me imagino que con cantos y danzas regionales, por lo tanto lo que estás haciendo es decir veladamente que hay que agarrarse a palos con ellos. Es muy alarmante esto, evidentemente, porque se está jugando precisamente el partido que quiere la ultraderecha.
y que es peligrosa porque tiene un frente unificado a nivel mundial alrededor de la figura de Steve Bannon y de las ideas, si así podemos llamarles, de Steve Bannon, del nacionalismo blanco, ante una izquierda que es tan antisistema que acaba jugando el juego de la derecha. Esto a mí me alucina siempre, ¿no? Conozco gente del Partido Comunista de los Trabajadores de España que cobra las ayudas del PSOE y luego va a las manifestaciones contra el PSOE, contra los propios programas sociales del PSOE, que consideran que son inadecuados, insuficientes y finalmente una forma de someter a la gente, ¿no? Pero los tiran la mano. Entonces es muy raro, es muy incoherente y es muy de las contradicciones que tiene la izquierda profunda, como las contradicciones que tiene la derecha profunda, pero creo que es muy, muy peligroso lo que ha pasado. Y bueno, a ver cómo se desarrolla la votación. Por supuesto, si ustedes me preguntan, desafortunadamente en un barrio obrero como Vallecas vota más gente a Vox de la que vota el Partido Comunista de los Trabajadores de España, y esto debería llamarnos la atención. La semana pasada me preguntaron sobre algo que había pasado en Vallecas con el lanzamiento de la campaña del partido nazi español Vox. Ya sé que me van a decir que no es nazi. Ellos no dicen ser nazis, vale, pero son nazis. Entonces, y yo respondí sin había yo visto alguna de las cuestiones que habían ocurrido, había visto cómo se habían desarrollado las cosas y lo conté aquí. Pero esto se lo quiero agregar a lo otro antes de ponerlo en los cortes de los streamings, porque pasó algo y antes de verlo quiero contarles una historia. La historia es la historia de Horst Wessel. Horst Wessel era una mierdecilla de persona que tenía el rango más bajo en los Sturmabteilung, que eran las fuerzas de choque, las fuerzas paramilitares, los pateadores callejeros del partido nazi allá por 1930, cuando todavía no tenían ningún poder. El partido nazi desde el principio decidió que la violencia era su camino y tenía este grupo que eran las SA. Las SA fueron destrozadas en la noche de los cuchillos largos y sustituidas por las SS de Himmler, asesinando al líder de las SA, que era Ernst Röhm, que además estaba enamorado de Hitler y parece que eso no le agradaba mucho a Hitler. Bueno, Horst Wessel, este personaje menor, vivía con una prostituta llamada Erna Janicke en una habitación que le rentaban a Elisabeth Salm. Elisabeth Salm era viuda de un luchador comunista, un luchador del Frente Rojo Comunista, que también tenía sus grupos de choque con los cuales se daban de porrazos con los nazis todo el tiempo. Un día Salm tuvo una discusión con Wessel debido a que éste no pagaba la renta y finalmente ella decidió pedirle que se fuera con su amante, que al parecer también ejercía su profesión en la propia habitación que los rentaba Salm, y tanto Janicke como Horst Wessel se negaron a irse. Entonces ella fue con los antiguos compañeros comunistas de su marido, les pidió ayuda y estos dijeron que sí, llamaron a un golpeador que tenían que se llamaba Albrecht Holler y se fueron a ver a Horst Wessel. Se supone que le iban a dar una paliza, pero este tío Holler era un poco más bruto que la media y entonces fueron a la habitación que tenían Janicke y Horst Wessel, y en el momento que Horst Wessel abrió la puerta le metieron un tiro. Holler le metió un tiro y terminó la vida pues de Horst Wessel. Horst Wessel sobrevivió, pero apenas se enteraron los líderes nazis, principalmente Goebbels, de que le habían disparado a un miembro de la SA. Empezó a decir que los malvados perros comunistas estaban atacando a los pobrecitos chicos alemanes tan lindos que son, tan rubios, Horst Wessel no era rubio a todo esto. Y empezó a hacer una campaña de propaganda. Esto ocurrió alrededor de mediados de enero, pero el 23 de febrero finalmente Horst Wessel murió por un envenenamiento de sangre, por una septicemia que adquirió en el propio hospital. El tiro no fue mortal, pero aún así el Holler fue, por supuesto, detenido, y Goebbels aprovechó la oportunidad para inventarse
un mártir cristiano asesinado por los inhumanos comunistas, filmó el funeral, lo convirtió en un elemento de su propaganda y en los siguientes años seguiría siendo básico para la propaganda nazi la existencia del mártir Horst Wessel. Hitler habló junto a la tumba en 1933, cuando ya había alcanzado el poder. En 1933 también Höller fue ejecutado ilegalmente, paseado dirían en España, y una cancioncita cuya letra había escrito Horst Wessel, tomando la música de una vieja canción de la Armada Imperial Alemana, se convirtió primero en el canto al viento, a las banderas, y después en el Horst Wessel Lied, la canción de Horst Wessel, que era el himno del partido nazi. Este mártir que creó el Partido Comunista para el partido nazi le dio una enorme fuerza moral a su manera al nazismo. Justificó la persecución de los comunistas, justificó la persecución de los socialistas que pasaban por allí, pero acabaron igual en los campos de concentración y acabaron igual fusilados o asesinados en las calles. Justificó la gran parte de la toma del poder de Adolfo Hitler, y en fin, fue una herramienta más muy útil del proceso nazi. En la toma de Vallecas, en el tema de Vallecas, del arranque de Vox, me vengo a enterar después que un periodista muy cercano a Podemos, Antonio Maestre, fue parte de una bronca que hubo con un miembro de Vox que es además de origen africano, el señor Ndongo, y había dos versiones. Entonces, la primera versión que vemos es la versión de Vox, que lanza un tuit diciendo el fascista Antonio Maestre pegando y tirándole el teléfono a Bertrand Ndongo en el mitin de Vox en Vallecas. Es estúpido, es que es a ver, si para algo son buenos los nazis es para hacer provocaciones, y precisamente por eso la mejor política es no caer en provocaciones. Claro, la gente fue a protestar el mitin de Vox y lo único que logró fue darle importancia. Claro, Antonio Maestre dice que no, que él fue ejerciendo su derecho ciudadano de estar allí y que él no hizo nada. Pero advierte en otro tuit que esa gentuza, cuando se me acerque, las va a ver conmigo. Y está el vídeo de Maestre y el vídeo de Vox. Y como son dos versiones distintas, yo lo que hice fue poner los dos vídeos juntos. Véalos usted y luego hablamos de mi impresión sobre lo que fue esto y sobre lo que es que un periodista de izquierda, sin duda alguna que lo es, aunque sea de una izquierda no afín a la mía, como Antonio Maestre, qué tan lógico es que vaya a hacer esta especie de numerito en una provocación claramente montada por un grupo nazi en un barrio obrero, en un barrio de trabajadores, en un barrio donde no tiene ninguna esperanza de ganar ninguna representación. Antonio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todo eso? ¿Lo apoyas? ¿Lo apoyas? ¿Lo apoyas? ¿Lo apoyas o lo condenas? No me pegues el fuera la mano, te pregunto. O sea, sí, fue allí, sí, no le pega con el teléfono, pero sí lo empuja con el teléfono. Esto es esto es exactamente lo que querían los otros. ¡Ay, me agredió! Solo le faltó tirarse al suelo y agarrarse la cara diciendo como si fuera Neymar. ¿Qué sentido tenía ir a protestar el mitin de Vox? Mi chica me decía, mira, lo genial hubiera sido que llegaran estos y el barrio hubiera estado vacío, incluso convencer a los comerciantes de que cerraran. Y fueran los 100 afines al partido de ultraderecha de Vox y se encontraran allí con un desierto. ¿Tiene sentido ir a enfrentar a los nazis en su terreno, caer en su provocación? Vamos a hacer este mitin para hacer una provocación. Vale, yo respondo a tu provocación. Te voy a crear un mártir, o varios mártires. Voy a
poner las bases necesarias para que puedas decir que el intolerante soy yo cuando tú eres buena persona y solo viniste a presentar tus propuestas electorales ante la ciudadanía, que es muy legítimo. Que puedo decir que deberían ilegalizarte, de momento no hay motivos legales para hacerlo. ¿Qué lógica tiene caer en el juego de la ultraderecha? La ultraderecha de lo que está pobre es de ideas. Cuando tomamos los anuncios contra los menores no acompañados de Vox, que son absolutamente indignantes, y los discutimos y le explicamos a la gente por qué son mentira, hacemos una labor mucho más importante que yendo a un mitin a enfrentar, a que nos vengan a echar la bronca y a que si nos logran encender y tiramos un manotazo, somos el malo de la película. Porque su manipulación es así y siempre ha sido así. Hace muchísimos años, la primera vez que vine a España, yo en 1992 me hice muy amigo de un grupo de chicos que eran anarquistas. Y un día me contaron que unos nazis le habían pegado a uno de los chicos. Estamos hablando de chicos de 16 años, o sea que anarquistas y nazis, su desarrollo ideológico de todos modos no es demasiado complejo ni demasiado avanzado, tampoco que lo sea mucho el de Vox, y no sé el de Mestre, pero el de Vox definitivamente no va mucho más allá que aquellos chavales que se decían nazis a los 16 años. Entonces me le habían dado una paliza a un chiquillo y estaban muy enojados. Y su lógica fue la siguiente, y 2 días después me los encuentro en un concierto que había, y viene una chica muy contenta y me dice, los pillamos, ¿qué pasó? Dice, no, agarramos a uno de los nazis y le dimos una paliza atrás del escenario. Pero vamos, y ya, o sea, obviamente la bronca siguió hasta que finalmente se fueron a la universidad todos. Pero la próxima vez que vieron a uno de ellos le dieron otra paliza y así sucesivamente. ¿Cuál es el triunfo ideológico de empujar con el teléfono móvil a un tipo que además es negro, es africano, es de origen africano, Bernard Ndongo, y no sé por qué está en Vox, que es un partido claramente anti-inmigrantes y racista, pero está. Y está para eso, y tú vas y le haces el juego. Creo que cometemos un error, porque este debate se ha dado ampliamente en los últimos años. ¿Hay que pegarles a los nazis? No. Puede ser enormemente satisfactorio a una de estos personajes que vive del odio darle un manotazo en la cara. Pero yo siempre me acuerdo de una chica, y no traigo la foto, es un error grave que cometí. Una chica de origen asiático, indostana, pakistaní, por allí, con un pequeño, además un tipo más pequeño que ella, un pequeño nazi de inglés, que estaba en una manifestación nazi y se fue a meter con ella y ella lo miraba con un desprecio y se le rió en la cara y lo derrotó totalmente. Si le hubiera ella dado un manotazo, si lo escupe, no habría sido aquella imagen de ella mirándolo diciendo, pues si tú eres basura. Y dejó claro ante el mundo que era basura. Yo no sé quién es basura de los que están participando en estos vídeos. No creo que los humanos normales, que no odiamos a otras personas porque vienen de otro país o porque tienen un color de piel, un tono de piel ligeramente diferente al nuestro, o un tono de piel al que muchos aspiran cuando se ponen al sol todo el verano. Las personas normales debamos caer en las provocaciones de una derecha que, como comentaba yo en la pregunta sobre la globalización y sobre la cooperación internacional, personas que están tratando de sembrar la división. No creo que manotearle la cara a los nazis sea otra cosa que no sea darles alas, precisamente a quienes hay que cortárselas con las ideas, con la palabra y mirándolos como lo que son, basura despreciable. No los seguidores, no los votantes, no quienes se están comiendo el mensaje, sino el grupo que desde arriba está creando ese mensaje para manipular, para conseguir el poder, prometiendo lo incumplible, por supuesto.
Alguien hizo una comparación del letrero que apareció ahora en el metro de Madrid de los menas. A los menas les dan, no sé, 7.000 euros al mes o algo así, y a tu abuela le dan una pensión de 600 euros. Es absolutamente falso, pero está hecho con toda la inmundicia moral que se pueda imaginar. Y alguien hoy los comparaba con exactamente la misma propaganda que hicieron contra los discapacitados, los nazis, cuando justificaron el inicio del Holocausto matando a las personas que tenían discapacidades congénitas, pues tenían lo que se llamaba entonces retrasos mentales, que hoy serían retrasos en el desarrollo, etcétera, y justificaron eso, que fue el inicio de los asesinatos masivos. Comenzaron allí con las personas discapacitadas, con las personas que estaban en asilos, y que la lógica era, pues, si los matas a ellos tienes más dinero para las buenas familias alemanas. No caigamos en ese juego. Yo creo que caer en ese juego es lo peor que podemos hacer las personas normales. Y cada vez creo que los que van a caer en las provocaciones no están jugando en nuestro equipo. Después de todo, en uno de los tweets, como decía Antonio Maestre, lo mismo que decía Vox, la culpa de esto la tiene el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, porque allí siempre se van a encontrar ellos. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.